Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 11 minutos de la 1 de la tarde y vamos con otro de los temas que queremos ofrecerles en este programa de hoy. El eslogan Hacienda Somos Todos, estamos seguros de que a todo el mundo les suena, se hizo famoso a finales de los años 70 en nuestro país. Pretendía que todos los ciudadanos españoles por igual presentasen en la declaración de la renta y además lo hicieran sin defraudar. Pero ¿es cierta esa frase, Hacienda Somos Todos? ¿Pagan más los ricos de acuerdo a su riqueza, a su patrimonio, a sus ingresos, que por ejemplo pues la gente que tiene menos ingresos? Son dos de las preguntas que a buen seguro van a salir mañana en la conferencia que va a dar el presidente de Gesta, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cruzado. Así que hoy hemos querido hablar con él y conocer y adelantar algunas de las respuestas que va a dar. Carlos Cruzado, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, vamos a decir que mañana esta conferencia tiene lugar a las 7 de la tarde en el Centro Factoría Cultural de Tres Cantos, que está junto a la estación de tren de cercanías de Renfe y, como decimos, tiene lugar a las 7, es gratuito, lo organiza la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Como decimos, ¿es cierto esto de que Hacienda somos todos? Bueno, esto hay que matizarlo mucho. De hecho, si partimos de la base de la opinión de la ciudadanía, vemos que en el último informe sobre opinión pública y política fiscal, publicado en julio de este año por el CIS, casi un 80%, alrededor de un 80% de los ciudadanos y ciudadanas opinan que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene. Esto es algo que se repite año tras año en estos estudios, por tanto, ahí está esa sensación de la ciudadanía, ¿no? Precisamente lo que haremos será analizar un poco la evolución de nuestro sistema tributario hasta llegar a este momento y comprobar si efectivamente, bueno, esto que piensa la ciudadanía es una realidad, y de hecho lo es, ¿no? Nosotros hemos titulado Los ricos no pagan IRPF, recordando una frase en la que coincidieron, por un lado, el presidente Aznar en su momento, cuando presidía el gobierno de España, y años más tarde Sánchez, el actual presidente, también repitió la misma frase en sentidos distintos, pero ambos afirmaban esto, ¿no? Es una realidad, y claro, lo que llama la atención es que partiendo de ese diagnóstico no se hayan tomado las medidas para evitar que esto sea así, porque efectivamente los ricos, como sabemos, tienen, hablamos de grandes fortunas sobre todo, pues tienen muchos instrumentos en su mano para no pagar IRPF, incluso para no pagar otros impuestos, ¿no? Como los correspondientes al impuesto de sociedades, de grandes sociedades que pueden controlar, impuestos sobre la riqueza, en fin, sobre esto, sobre lo que, bueno, vamos a intentar aclarar esta situación para confirmar que efectivamente, como piensan la mayoría de los ciudadanos, pues no paga más quien más tiene, ¿no? En cierto modo también esa opinión, ¿no?, que muestran en el CIS, en estas encuestas que se hacen cada año sobre si se pagan impuestos y sobre todo si lo pagan los ricos, también en cierto modo se basa en lo que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, amnistías fiscales, que ha habido varias en este tiempo de democracia. Por otro lado también, pues, la lista Falciani, ¿no?, que también descubrió que había contribuyentes que ocultaban patrimonio y también rentas en bancos suizos. Correcto, esta cuestión en realidad tiene dos patas, digamos, ¿no? Por un lado, lo que es el sistema fiscal, las normas fiscales, los impuestos y cómo están diseñados de manera que efectivamente, como decía antes, pues las personas con mayor capacidad económica tienen más instrumentos a su alcance para no tributar de acuerdo con esa capacidad real, pero también otra pata, digamos, que es la de la aplicación del sistema y el control del sistema a través de la agencia tributaria a nivel estatal y de las administraciones tributarias autonómicas, ¿no? Y ahí es donde vemos que efectivamente, bueno, con unos y otros gobiernos se han dado situaciones que desde luego les hace pensar le hace pensar a la ciudadanía que bueno, que puede haber una doble vara de medir, ¿no? Usted se refería a la amnistía fiscal, efectivamente, esto fue, vamos, algo que al margen de que fuera declarada inconstitucional finalmente, pues no dejaba de ser un agravio comparativo, ¿no?, para quienes pagaban sus impuestos, que vieron cómo quienes no lo habían hecho, pues veían saldada su situación, pues con un pago pequeño y desde luego sin
sanciones, ¿no? Pero por otro lado ha habido casos también como el de la lista Falciani, cuando nos llegó esa lista a la agencia tributaria, y podemos decir que se dio una segunda oportunidad a las personas que figuraban en la lista, de manera que no se llegaron a abrir inspecciones, o las que se abrieron fueron después de dar esa oportunidad de que regularizaran y, bueno, quedaran sin sanciones, incluso sin responsabilidad penal en su caso, puesto que había muchos de ellos que, bueno, podían haber incurrido en delito fiscal, ¿no? Uh-huh. Hay otras cuestiones que hemos visto a lo largo de estos años y, últimamente, bueno, el tratamiento que la agencia tributaria ha dado al rey emérito, al que no abrió ninguna inspección en ningún momento y facilitó el que pudieran regularizar, pues es otra cuestión que también parte de la ciudadanía puede pensar que efectivamente existe esa doble vara de medir, ¿no? Es cierto que la administración tributaria, el control tributario tiene que reforzarse, necesitamos más medios, necesitamos desplazar la lupa del contribuyente, del autónomo, del perceptor de rendimientos de trabajo hacia donde está el gran fraude, ¿no? Que es en grandes fortunas y grandes empresas, sin descuidar, por supuesto, ningún tipo de fraude, de economía sumergida, pero hay que hacer un esfuerzo por llegar al control de quienes más defraudan, ¿no? En paralelo a todo esto, a toda esta situación, vamos a recordar que estamos hablando con Carlos Cruzado, presidente de GESTA, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Decimos que en paralelo a todo esto también nos encontramos, sobre todo últimamente, pues algunos discursos que encontramos en redes sociales que en cierto modo demonizan los tributos, ¿no? Con gente que dice que lo que hay que hacer es pagar menos impuestos, incluso, bueno, pues irse a algún Andorra, por ejemplo, donde tienen otra fiscalidad, ¿no? A evitar pagar menos, lo cual también en cierto modo se crea una especie de caldo de cultivo para que algunas personas piensen que pagar impuestos se debe evitar, ¿no? O en la medida de lo posible. Pues efectivamente, y esto lo vemos también en la evolución de las respuestas en este estudio de opinión pública y política fiscal del CIS. Vemos que en el que se publica este año ya hay un porcentaje importante, alrededor de un 30% de ciudadanos que piensan que los impuestos se pagan obligatoriamente sin saber muy bien por qué, ¿no? Este es un porcentaje que ha ido creciendo. Es cierto que la mayoría, por supuesto, que opinan que los impuestos se pagan pues para mantener el estado de bienestar, básicamente, y también para redistribuir la riqueza, pero hay un porcentaje ya de un 30%, y ese porcentaje incluso aumenta en las edades de, digamos, más jóvenes, ¿no? Que es donde quizá está calando más este discurso a través de estos youtubers o de estos instagramers, ¿no? Que precisamente suelen emitir, ¿no? Desde Andorra, donde no están pagando sus impuestos y donde, bueno, tienen beneficios precisamente por la utilización de estas redes, ¿no? Y es un discurso que efectivamente debe ser contrapuesto con una educación y con un discurso en el que se pongan en valor los impuestos, ¿no? Es curioso que en el estudio de opinión pública y política fiscal sí que la mayoría de la ciudadanía está por mejorar incluso el estado de bienestar. La gente mayoritariamente opina que no se dedica el esfuerzo suficiente a sanidad, a educación, a servicios sociales, con lo cual parece que está la mayoría por mejorar el estado de bienestar, y sin embargo vemos por otro lado cómo va aumentando ese número de ciudadanos que opinan esto sobre los impuestos, ¿no? Uh-huh. Son dos caras de la misma moneda. Por un lado el estado de bienestar, las prestaciones, la sanidad, la educación, y por otro la necesidad de tener recursos para ello, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hemos hablado con, como decimos, Carlos Cruzado, presidente de GESTA, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que mañana estará en Tres Cantos en Factoría Cultural a partir de las 7 de la tarde, invitado por la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos dentro de su programa de conferencias para hablar justamente de temas que, bueno, pues están en boca de todos, suelen ser conversación en reuniones familiares, con amigos, como es el tema de contribución con estos tributos al Estado, Hacienda somos todos y demás. Muchas gracias y hasta la vista. Un placer, un abrazo. Un placer, igualmente.